Empezamos con el desarrollo de la información comentándoles que el presidente interino José María Balcázar declaró ante un medio local que los organismos del sistema electoral apenas han gastado el 60% de su presupuesto y su queja por un déficit presupuestario para realizar las elecciones regionales y municipales es injustificada. Lo asignado para la primera etapa, para la primera vuelta, se le asignó y solo han gastado más o menos el 60% del presupuesto asignado, imagínense, y el resto no lo han gastado, y encima con esto gastaron inclusive en la compra de computadoras nuevas que no han sido usadas. O sea, ahí hay una situación que debemos sincerar las cuentas, porque la plata es del Estado y en consecuencia tiene que también actuarse responsable y transparentemente para que la asignación de los dineros del Estado estén debida y correctamente invertidos. Nosotros somos los primeros, desde el inicio le hemos dicho, de que todo el apoyo al Jurado Nacional de Elecciones para que no haya ningún reclamo posterior y que las elecciones se lleven en la forma y modo que la ley establece. De tal manera que, les reitero, toda la voluntad nuestra está en pie. Más bien, lo que resulta sorprendente es de que hayan salido a la prensa a quejarse cuando el ministro de Economía les explicó claramente. Pero perdón, presidente. No gastaron todo el presupuesto asignado para la primera vuelta. Correcto. ¿Ya? O sea, hay dinero, ellos tienen dinero en este momento. Pero... Además, el mandatario saliente aseguró que el Jurado Nacional de Elecciones, el RENIEC y la OMPE contarán con los recursos que necesiten, incluso si el Congreso no aprueba el crédito suplementario. Tenemos la voluntad de asignar los recursos que nos están solicitando. El día de mañana, como les repito, es lo que se va a determinar el crédito suplementario. Si no lo aprobaran, en una hipótesis que negamos, si no lo aprobaran, el gobierno, o sea, el ministro de Economía, va a girar las partidas que lo están solicitando. A pocos días del cambio de gobierno, el Parlamento destinó más de 310.000 soles para servicios de cable y streaming con el operador que transmite el Mundial de Fútbol. La Contraloría General de la República también realizó una contratación similar por más de 256.000 soles. Y adicionalmente, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, fue consultado por esta llamativa contratación por parte del Parlamento con la operadora DirecTV. El fujimorista dijo que esos asuntos los atiende la administración, no la mesa directiva del Congreso. El servicio a más de 470... no, eso pregúntele a la administración, no. Pero usted es el presidente del Congreso, no tiene conocimiento. Pero eso pregúntale a la administración. ¿Por qué contratar ahora y no esperar a que lo haga el siguiente Parlamento? Presidente, pero no es un derroche. ¿Qué le ofrece DirecTV que no podría encontrar en otra casa televisora? Pregúntale a la administración que se tema tuyo. Pero usted es el jefe del Congreso. Estado observando y escuchando las declaraciones de el congresista Fernando Rospigliosi, que fueron breves, realmente fueron breves. Y sin embargo, es un tema que sí levanta, especialmente con la última pregunta que le habrían hecho, ¿no? Que le hicieron uno de los reporteros. ¿Qué ofrece DirecTV que no ofrezca otros servicios de cable? Y durante estas fechas hay un tipo de programación que verdaderamente no la encuentras en otro tipo de cables. ¿Será ese el motivo? Esa es la consulta, ¿no? Sin embargo, si bien la Contraloría, que también se ha visto involucrada en estos gastos con más de 256.000 soles, si bien la Contraloría ha dicho que no se tratan de gastos irregulares, sino de un contrato vigente que comprende el servicio para 117 de sus sedes y que data de 2021, el tema tiene que ser investigado a fondo. El Congreso, por su parte, aún no se ha manifestado al respecto. Así que
esto va a tener que desarrollarse aún más. Estamos a días de que cambie el gobierno, no son días para ver cómo se puede aprovechar, gastar un poco más, qué puedo sacar más de aquí, sino debería ser, tengo unos 20 días, poco menos, para ver cómo puedo ayudar a la mejor transición de gobierno, a favor del país, a servicio de la ciudadanía. Así debería ser. Esa es la forma en que se debería pensar. Pero, bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve estos nuevos hallazgos de gastos que viene realizando en estos últimos días de vigencia del presente gobierno. Ahora vamos a continuar con la información comentándoles que el ministro de Justicia, Luis Jiménez, descartó que se esté evaluando un indulto humanitario al expresidente Pedro Castillo. En ese sentido, aseguró que todas las solicitudes para tal beneficio fueron descalificadas. Que han sido desestimadas porque desde la forma han sido descalificadas, porque no tenía el documento que tenía que tener, no tenía la firma que correspondía y simplemente fueron desestimados y ahora en estos momentos no hay en la comisión analizándose ningún indulto de nadie del nivel presidencial. Como yo he dicho anteriormente, yo tendría que revisar los elementos jurídicos y no suscribiría algo que no se encuentre de acuerdo a la normativa vigente y al Estado de Derecho. Y están bien claras cuáles son las condiciones para un indulto o para una gracia humanitaria. Si se cumpliesen, habría que analizarlo. Si no, no habría nada que analizar. El ex candidato presidencial Rafael López Aliaga se reunió con la presidenta electa Keiko Fujimori para presentar su Plan Sur y le planteó destinar 5.000 millones de soles al fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y la lucha contra la inseguridad ciudadana. Son 10.000 millones de soles, una barbaridad de dinero, que lo que hemos planteado justamente en esta reunión es que la mitad de ese dinero vaya al problema número 1 de Perú, que es la seguridad ciudadana, a la compra de equipos de inteligencia, ¿no? Lo que es equipos de chuponeo legal para extorsionadores, sicarios, para evitar justamente lo que conversamos, que un padre de familia, chofer en Caraballo, lo acribillen por no estar pagando 27 soles 50 al día, ¿no? Eso se combate con inteligencia, con chuponeo, geolocalización y una central de recompensas que es parte del plan de gobierno de Renovación Popular y también parte del plan de gobierno de Fuerza Popular. Le hemos ofrecido todo el apoyo del equipo de seguridad ciudadana que hemos conformado en Renovación, el general Baella, el almirante Calixto Gianpietri y 5 miembros de la policía o de la Fuerza Armada Nacional, expertos en inteligencia, para erradicar rápidamente. El expresidente del Consejo de Ministros y fundador de Juntos por el Perú, Yehude Simón, reveló ante un medio local que la presidenta electa Keiko Fujimori le manifestó que el Perú no saldrá de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Justamente, una de las promesas de campaña de la ahora mandataria fue retirarse de dicha convención. Pude hacerle presente el pensamiento, las cosas que mi partido, mi organización, que no es Juntos por el Perú, sino el Partido Humanista, planteaba. Uno, la necesidad de respetar todo el tema de derechos humanos. Si no se respeta derechos humanos, todos estamos perdidos. ¿Y lo entendió así? Lo entendió perfectamente, incluso dijo que no se iba a retirar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le dijo que no pensaba retirarse, cuando fue propuesta de campaña, y lo mencionó en la campaña. Bueno, eso fue lo que me dijo. Ajá. ¿Ya? Pero además que no era un pedido mío, es un pedido de todos. O sea, hay grupos que no entienden que el radicalismo, sea de derechos o de izquierda, no ayuda en nada.
En medio de las negociaciones para conformar la primera mesa directiva de la nueva Cámara de Diputados, la diputada electa Marlene Arminta de Ahora Nación lanzó un reto a la presidenta electa Keiko Fujimori. La parlamentaria, cuyo nombre suena como posible integrante de esa mesa directiva, pidió que su bancada sea incluida como un gesto de equilibrio político y acercamiento con el sur del país. Yo creo que aquí tenemos que directamente darle un mensaje a nuestra presidenta de la República, a la señora Keiko Fujimori, darle un reto. Ahora Nación es el partido que tiene menos representación parlamentaria. Ahora Nación está en la preparación para poder destacar y sobre todo ser parte del equilibrio político que requiere hoy día nuestro país. Por tanto, mi reto es que Ahora Nación sea parte de la mesa directiva. Señora Keiko Fujimori, nosotros en Ahora Nación pretendemos dar lo mejor de lo nuestro. Primero, porque somos un partido nuevo. Segundo, porque hemos filtrado apropiadamente las personas que representamos en nuestra bancada y esperemos que justamente estos puentes de conciliación, estos puentes que tiene que haber de buena imagen hacia la población, sea lo acertado. El sur del país no la quiere, señora Keiko, porque son los resultados. Justamente el sur del país requiere de estas muestras y gestos políticos para que la mesa directiva esté conformada también por Ahora Nación. La revisión de las denominadas leyes procrimen se ha convertido en uno de los principales pedidos dirigidos al próximo gobierno de Keiko Fujimori. En ese contexto, la exministra de Justicia, Delia Muñoz, afirmó que este debate debe servir para transparentar el sistema de justicia. Además, advirtió que las normas no pueden cuestionarse únicamente desde una postura ideológica o conceptual. Nos tienen que rendir cuentas, por eso que yo le digo de que acá esto de pedir la investigación de las leyes pro crimen y evaluarlas es una excelente oportunidad para que el sistema de justicia nos explique qué está haciendo. La revisión de las denominadas leyes pro crimen se ha convertido en uno de los principales pedidos dirigidos al próximo gobierno de Keiko Fujimori. En ese contexto, la exministra de Justicia, Delia Muñoz, sostuvo que este debate también debe servir para exigir cuentas al sistema de justicia y evaluar técnicamente el estado de la legislación vigente. Se ha generado toda una narrativa de poner un rótulo de leyes pro crimen como que la norma estuviera promoviendo la actividad delincuencial, ¿no? Muñoz advirtió que el debate no debe partir de etiquetas. Cuestionó que se califique una norma como procrimen sin antes analizar su contenido, su finalidad y sus efectos dentro del ordenamiento jurídico. Aquí en el Perú, los derechos fundamentales son para las personas de cualquier tipo de ideología o pensamiento. Y tú tienes que aprender a respetarlas. No puedes tachar a las normas solamente porque tú tienes una crítica de carácter conceptual o a priori. Además, recordó que el derecho penal se sustenta en el respeto al debido proceso y a las garantías judiciales. Por ello, afirmó que ninguna norma puede descalificarse únicamente por una crítica conceptual o una posición ideológica. Lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿hay un tipo de normas que están a favor de alguien y otro tipo de normas que están en contra de alguien? La respuesta debería ser no, porque cuando estamos hablando sobre todo de normas en materia de derecho penal, lo que tiene que ir por delante es el respeto de las garantías judiciales y el debido proceso. Desde esa perspectiva, consideró que la revisión de estas normas debe hacerse caso por caso. A su juicio, algunas regulaciones sí podrían ser cuestionables, pero solo después de un análisis técnico y jurídico. Habrán probablemente 2 o 3 regulaciones que sí son cuestionables y allí ya habrá que pasar a analizar si respecto del modelo político o social o económico que queremos hay que dejar o no esta regulación. Para Delia Muñoz, el debate sobre las llamadas leyes pro crimen representa una oportunidad para revisar el funcionamiento del sistema de justicia y fortalecer la calidad de la legislación.
Sostuvo que cualquier modificación debe basarse en criterios jurídicos y no únicamente en posiciones políticas o mediáticas. Estamos en Betel Noticias por radio y redes sociales. Siendo las 8:17 de la mañana, les contamos que la ciudad de Cusco es la sede de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, en la que los titulares de esa cartera en la región articulan estrategias para luchar contra la criminalidad organizada. El ministro de Defensa, Amadeo Flores, señaló que las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial podría ser de gran ayuda. El crimen organizado transnacional, el terrorismo, las amenazas cibernéticas, la protección de las infraestructuras críticas, los desastres naturales y el acelerado desarrollo tecnológico configuran un escenario cada vez más complejo. Ante el complejo escenario regional marcado por el avance del crimen organizado transnacional, los desastres naturales y el acelerado desarrollo tecnológico, se inauguró la 17ª Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, encabezada por el ministro de Defensa Amadeo Flores. El ministro destacó que las nuevas amenazas a la seguridad exigen una mayor coordinación entre los países, mediante el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la cooperación continua entre las Fuerzas Armadas. Y refleja la convicción de que el diálogo político, el respeto al derecho internacional, la responsabilidad compartida y la capacidad de actuar con perspectiva estratégica constituyen pilares esenciales para consolidar un hemisferio más seguro, más resiliente y mejor preparado para el futuro. El titular del sector de defensa afirmó que la conferencia permitirá impulsar nuevos espacios de cooperación, manteniendo como prioridad la defensa de la soberanía, el territorio nacional y los intereses del país. La resiliencia estratégica, la seguridad humana, la gestión del riesgo de desastres, el desarrollo del talento humano, la transformación institucional y el empleo responsable de las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial aplicada al ámbito de la defensa. Amadeo Flores señaló que la cooperación y las alianzas entre los países son fundamentales para enfrentar las amenazas que afectan a la región. La solidez de los estados no depende exclusivamente de sus fortalezas, sino también de sustentar la capacidad de construir alianzas. De ahí el lema de esta conferencia: América que se une es una defensa que avanza. Finalmente instó a los participantes a actuar con responsabilidad y expresó su confianza en que el encuentro culmine con acuerdos que refuercen la seguridad y la cooperación entre los países del hemisferio. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, informó que por el momento los usuarios de motos eléctricas no serán intervenidos por la Policía de Tránsito si incumplen las nuevas normas. El anuncio lo realizó tras la firma de un convenio de colaboración con Proinversión para iniciar la formulación de los proyectos de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao. En este momento ninguna persona que haga uso de su moto eléctrica puede ser intervenida, todavía no. Puedes, la norma está vigente, lo obliga a usar casco, lo obliga a un SOAT, lo obliga a un brevete y lo obliga a tener matrícula. Entonces, si lo que está pasando es que por el momento no se va a hacer. Licencia de conducir, SOAT o placa de rodaje. Aldo Prieto informó que su despacho se ha reunido con empresarios y comercializadores de motos eléctricas, quienes han solicitado un plazo de adaptación antes de la aplicación de la nueva normativa. Y ahora hemos tenido reuniones con los representantes de las motos eléctricas y nos han dicho que sí. Lo único que nos han pedido es que esto sea progresivo,
que se le dé un tiempo. Prieto subrayó que, si bien la norma ya se encuentra vigente, se ha dispuesto que la Policía Nacional no realice intervenciones ni sanciones hasta el inicio de un periodo de marcha blanca, destinado a informar y adaptar a los usuarios de este medio de transporte a las nuevas disposiciones. Estamos coordinando con la policía para que eso se haga de manera progresiva, luego de un periodo de socialización. Estas declaraciones fueron brindadas tras la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y Proinversión para dar inicio a la formulación de los proyectos de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao. Estamos suscribiendo un convenio que representa la decisión del Estado para acelerar la construcción de una red de transporte masivo que transformará la vida de millones de personas. El convenio fue suscrito por el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, David Hernández Salazar, y el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio. Estamos bastante satisfechos con este avance. Vamos a tener una fase inicial en este proyecto donde vamos a priorizar estudios, análisis rigurosos, la mejor estructuración financiera que podamos contemplar. Por su parte, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, precisó que este proceso tomará al menos 10 años, periodo en el que se desarrollarán los estudios, la planificación y demás etapas previas necesarias antes del inicio de las obras. En ese proceso podemos tomar un par de años justamente todo lo que es la estructuración financiera, diseños, culminación de estudios que forman parte de los 10 que se necesita para poder lograr la implementación de la vía. Esperan que el gobierno de Keiko Fujimori impulse y acelere el desarrollo de este proyecto, que beneficiará el desplazamiento de millones de limeños, así como la reactivación del tren Lima-Chosica, actualmente paralizado. Por supuesto que se saludan los nuevos proyectos que continúan con la línea del Metro de Lima porque ayuda a la movilidad. Y ayuda a la movilidad, como les mencionaba, de todos los ciudadanos peruanos. Sin embargo, hay algo importante a tener presente y es que justamente no se puede dejar de intervenir o de hacer actuar, hacer respetar la norma que ya se había establecido para aquellos que hoy en día usan motos eléctricas, bicis eléctricas, en la parte donde se supone que es la vía para bicicletas. ¿Por qué? Porque entonces tal vez no se va a tomar muy en serio justamente los requisitos que deben tener para poder garantizar una mayor seguridad para los ciudadanos. Se les había pedido que tengan SOAT, por ejemplo, y ahora señalan que no los van a intervenir si no lo encuentran. Eso es algo que se debe corregir porque el avance en un proyecto no debería frenar el avance con una de las normas que ya se han establecido a favor de la seguridad ciudadana, especialmente cuando se trata del tránsito. Vamos a continuar ahora con una muy interesante conversación que vamos a sostener con el experto en comunicación política Hugo Tupac sobre los aciertos y errores de la presidenta electa Keiko Fujimori vinculados a su estrategia de comunicación luego de la campaña también. Y es que hemos visto que ha tenido diferentes medidas muy interesantes, como actualmente las redes sociales de la oficina de la presidenta electa, como lo han denominado. Ahora vamos a hablar entonces con el señor Tupac. Bienvenido a Betel Noticias. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día. Y efectivamente hay aciertos muy grandes, creo yo, porque esta oficina creada para poder hacer esta transición de la presidenta electa, pues permite primero a tender muchos puentes. Hay que tener en cuenta que el país prácticamente en estos momentos, y ya esto es un análisis netamente político, está como en UCI, ¿no? Hay muchos vacíos, ¿no? La percepción de la gente es muy mala con el tema de seguridad, la percepción es muy mala con el tema de salud, transporte. Hay temas que se tienen que resolver en los próximos 5 años y que probablemente van a ser años muy, muy cortos para poder resolver tanto tema, ¿no? Y la percepción de la gente en el tema, por ejemplo, de seguridad es muy mala, ¿no? Sí. Entonces es lo primero que va a tener que atender.
¿Por qué? Porque es cambiar la percepción. Es como, por ejemplo, en el sector transporte. ATU, por ejemplo, trabaja muchísimo. He trabajado ahí alguna vez y considero yo que hacen un muy buen trabajo. Sin embargo, la percepción de la gente inmediata es, no, nadie hace nada, nadie puede solucionar el tema del tráfico, pero sí hay un trabajo atrás que se proyecta para 10, 15 o 20 años. Esto va a ser exactamente igual, ¿no? De inmediatamente al mes o al mes y medio no es que van a dejar de haber, no va a dejar de haber violencia en el país. Entonces ahí es donde la estrategia se tiene que poner más aguda en el tema político, ¿no? Y muy bien que haya esta oficina de transición, ¿no? Para poder tener esos puentes que se tienen que hacer con otros partidos, Claro. especialmente con el partido de López Aliaga, ¿no? Con quien va a tener que establecer algunos puentes muy sólidos para poder gobernar el Congreso. Hay que tener en cuenta una cosa, una de las primeras cosas que va a haber es que van a pedir, me imagino, facultades para legislar desde el Ejecutivo, y eso va a tener que ser su primer ministro, va a tener que solicitar estas capacidades para legislar durante los primeros 2 o 3 meses de gobierno, que le va a permitir legislar desde el Ejecutivo para poder cambiar esa percepción de la ciudadanía. Eso es algo que de hecho ya lo están anunciando, lo que mencionaba también, se ha encontrado ya con Rafael López Aliaga el día de ayer y como lo menciona, a través de estas redes sociales que han creado, a través de esta plataforma de la oficina de la presidenta electa, se puede transparentar, la ciudadanía de alguna manera se está dando cuenta de los pasos que ya viene dando, aún sin antes oficialmente sentarse en el asiento presidencial del Palacio de Gobierno. Ahora, para poder Por analizar supuesto, un porque poco, ¿sabes qué sí. pasa? En la antigua elección, cuando salió el señor Pedro Castillo, tenía que recibir a las personas en una casa, en un departamento. Entonces, mira lo que terminó todo eso, en actos de corrupción o en posibles actos de corrupción, porque yo no soy un juez para decir que así ha sido, pero sospechoso, muy sospechoso. En cambio, con una oficina como esta, transparenta por completo de quiénes están sentando a conversar con la presidenta electa, ¿no? Y electa por todos los peruanos y legítimamente. Exactamente. Vamos a regresar con más detalles, ahora más tal vez un poco de el análisis de comunicación política alrededor de estas estrategias. ¿Será que simplemente quiso crear una plataforma de redes sociales o de verdad hay una estrategia comunicacional detrás de esto? Pero más detalles sobre ello vamos a verlo luego de esta breve pausa. Regresamos aquí en Betel Noticias con el señor Tupac para ahondar en la estrategia de comunicaciones que viene aplicando la actual electa mandataria Keiko Fujimori. Ya hablando precisamente con el señor Tupac, experto en comunicación política, sobre la campaña que viene haciendo Keiko Fujimori, la campaña que hizo, las primeras acciones que ya está realizando como mandataria electa y lo que podría llegar a ser ya en el gobierno. Señor Tupac, hay algo que quería consultarle y es que hemos visto una histórica victoria de Keiko Fujimori tras 4 procesos de elecciones presidenciales. ¿Algo ha tenido que ver su estrategia de comunicación política, si nos la podría describir, y que tuvo que impactar en los resultados que obtuvo? Muy bien, creo que por ahí no lo estamos escuchando. Para A que ver, nos ¿me pueda logras ayudar. escuchar? Ahora sí lo escuchamos. Creo que los años no solamente se proyectan en arrugas, sino también en experiencias. Y estas experiencias hacen que la persona tenga mejores, digamos, proyección, mejor actividad, análisis sobre todo. En política es así, mientras más años pasan, pues digamos que aprendes mejor, aprendes a tolerar algunas cosas, aprendes a crear puentes, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? Mira, en la misma campaña y en el debate le extendió una rama de olivo, lo que le han mencionado, ¿no? Al otro candidato de la derecha. Y eso tal vez en otras campañas no lo hemos visto. Y eso es parte de una proyección que creo yo y aprendizaje que creo yo ella ha tenido a bien establecer dentro de su campaña para poder lograr este objetivo que es llegar a la presidencia, sobre todo que el Perú ahora está confiando en la derecha.
y eso es bastante importante, sobre todo para la región, ¿no? Por eso que ha sido saludada por diferentes presidentes de diferentes países, en que aplauden que ella, la primera presidenta mujer en el Perú, haya sido elegida por voto popular, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, esto es parte de una estrategia de campaña y una estrategia que ya se está desarrollando. Yo auguro que durante los próximos meses va a haber mucho trabajo en redes sociales, mucho trabajo cercano a la ciudadanía para establecer esos puentes que no solamente se hacen con los políticos, sino también con la ciudadanía. Y las redes sociales, ella ha transparentado, ha dicho cuáles son las redes sociales oficiales de la presidenta para poder tener esa comunicación con la gente. Entonces creo que hay un trabajo bastante amplio del partido, ¿no? Recordemos que es uno de los partidos más sólidos en estos momentos del país, ¿no? Y que en estos momentos le toca gobernar. Entonces, lo que hay que aplaudir es que ellos tengan esa comunicación directa con la ciudadanía y que esa comunicación con la ciudadanía sea aprovechada para beneficio de la misma, en situación en la que en estos momentos es bastante crítica, ¿no? Hemos visto durante los últimos 4 años, incluso con el presidente actual, la presidenta Boluarte, el presidente Pedro Castillo, pues ha habido no una comunicación muy asertiva, no una comunicación muy transparente. Hasta probablemente los comunicados podrían haber parecido hasta ridículos para quien tiene a bien entender una cuestión política, ¿no? Sus excusas están muy ridículas. Entonces, hacer este tipo de cosas y transparentar, yo creo que es uno de los mayores aciertos para comenzar. Para comenzar. De ahí viene la segunda parte, ¿no? Como dice, una con guitarra, otra con cajón, y viene esa parte en la que tiene que gobernar, y en esa parte en la que tiene que ser cercana a la ciudadanía y establecer puentes con esta ciudadanía, en donde tiene, primer tema, seguridad ciudadana. La gente está harta, ¿no? Harta de vivir de esa manera, asustada, ¿no? Esto es terror, esto es terrorismo ciudadano. Entonces ella tiene que gobernar para esas personas que están en estos momentos y que no pueden desarrollarse en una ciudadanía libre, en paz, ¿no? Salud, educación y una de las cosas muy importantes, minería. La minería va a dar la percepción de que hay dinero en el bolsillo y la gente también necesita de ello. Entonces, la minería es muy importante, muy importante para el desarrollo de un país, ¿no? Para hacerle esta consulta, antes de terminar, que el tiempo igual apremia siempre y nos quedamos con más ganas de poder seguir conversando y seguramente en una próxima oportunidad, pero antes de terminar, sabemos que esto que usted menciona, ¿no? Que debe caracterizar este gobierno, el tender puentes, no solo va a ser trabajo de la mandataria, ¿no? Vendría a ser también trabajo y muy importante de el gabinete ministerial que ella va a tener y en particular el primer ministro, que si bien es cierto en nuestro país, a diferencia de otros, no tenemos un vocero de la presidencia como un cargo tal cual, aparte del primeriato, el primer ministro vendría a ser precisamente ese vocero oficial del Ejecutivo, del gobierno. Entonces, ¿qué tan importante viene a ser este rol? ¿Qué debería tomarse a consideración para el próximo gobierno? Tiene cuadros muy interesantes, ¿no? El señor Galarreta ha sido presidente del Congreso. No olvidemos, el talante y manejo político del señor Galarreta es bastante interesante, ¿no? Ha podido conversar dentro del Congreso también, un Congreso bastante difícil, ¿no? La señora Luz Salgado de la misma manera. Creo que tiene bastante posibilidades a tener un buen primer ministro y efectivamente, para no desgastar la imagen presidencial, sería muy bueno que ese sea el vocero, ¿no? No un vocero presidencial, sino un vocero del gobierno, ¿no? Que es el primer ministro. Y creo yo que ambos tienen bastantes cualidades como para poder acercarse a la población, ¿no? Si bien es cierto, pues las decisiones a veces políticas no agradan al 100% de la población, pues en esta oportunidad creo yo que hay cosas muy particulares, como las he mencionado hace un momento, que se deben atender de inmediato y que esa va a ser la clave para la percepción de la ciudadanía y que apruebe o no apruebe la primera parte de su gobierno, que son, creo que los primeros 100 días, ¿no?
Recordemos que el Congreso de la República va a aprobar el presupuesto también, el presupuesto del 2027, eso lo aprueban creo que en noviembre. Entonces eso Claro. también es súper importante. Así es. Bueno, hemos estado conversando con el señor Tupac sobre la estrategia de comunicación de Keiko Fujimori, que de por sí, como él mismo lo mencionaba, ya marca diferencias desde este momento con gobiernos que hemos tenido anteriormente. Muchísimas gracias por haber estado en BT Noticias con nosotros. Listo, un saludo para todos. Gracias. No, a usted, que Dios le bendiga. Bueno, es verdad, no sé si usted ha notado y lo podemos comparar con otros gobiernos previamente que hemos tenido, esta oficina previa que muestra los primeros, las primeras articulaciones, las primeras conversaciones, es algo que no hemos visto antes y de alguna manera se saluda precisamente esa intención de transparentar las primeras acciones aún sin antes haber hecho la toma de posesión. ¿Por qué? Porque desde antes ya se están haciendo las negociaciones, se está acercando a los diferentes partidos políticos, las fuerzas políticas que se encuentran en el Congreso que van a acompañar a la señora Keiko Fujimori. Entonces es interesante ver esta intención. Hemos tenido mandatarios previamente que ni siquiera se acercaban a la prensa tradicional, ni siquiera hablemos de redes sociales, no daban conferencias de prensa, no permitían que los periodistas hagan su labor de fiscalizar también para la ciudadanía y no les permitían acercarse. Entonces se saluda la intención de transparentar. Lo que no se comunica no existe. Entonces, si el gobierno de alguna manera quiere mostrar que está haciendo un trabajo, ¿no? Luego calificaremos si bueno o malo, pero por lo menos que está trabajando, tiene que comunicarlo. Así que vamos a seguir nosotros bien atentos a eso también. Ahora les vamos a comentar lo siguiente, y es que a pocos días del cambio de gobierno, el Parlamento destinó más de 310.000 soles para servicios de cable y streaming con el operador que transmite el Mundial de Fútbol. Les habíamos comentado un poco de esto antes, pero para que lo tenga presente, la Contraloría General también está involucrada. La Contraloría General de la República precisamente también realizó una contratación similar por más de 256.000 soles. Una más del Congreso. A pocos días de que los actuales parlamentarios dejen sus cargos, una nueva polémica sacude al legislativo. Según el portal periodístico El Foco, se destinaron más de 300.000 soles para contratar un servicio de televisión por cable y streaming, el mismo que transmite el Mundial de Fútbol 2026, para cientos de televisores en sus instalaciones. La decisión, adoptada en la antesala del torneo, ha desatado duras críticas por el uso de recursos públicos. En medio de los cuestionamientos, los congresistas respondieron sobre la contratación del servicio de televisión. El parlamentario Alfredo Azurín aseguró que revisará la información antes de emitir una opinión definitiva. Sería vergonzoso eso, pero yo estoy yendo por la parte, digamos, de creer que no podría ser también una cosa circunstancial, no podría ser también una coincidencia. Entonces yo voy a pensar primero lo bueno, pero déjeme informarme, pero si fuera como usted dice, si fuera como lo que se piensa que sería malo, sería vergonzoso, lo cual yo no la mentiría, ¿no? Pero yo pienso que hay que pensar en lo que quiere hacer el Congreso para que también se muestren las labores que hacen todos los congresistas y el mismo Congreso. Por su parte, el congresista Jorge Montoya también fue consultado por esta contratación y expresó su sorpresa al conocer del caso. Una sorpresa, me estoy enterando por ustedes del tema, no sabía que había sucedido ese contrato. Me parece mal, si es que lo han hecho con esa finalidad, definitivamente están equivocados totalmente. Me causa sorpresa, no puede ser posible que se haga eso para ver el fútbol. Televisores acá y la presencia de personas en el Congreso cada día es menor, porque estamos entregando los cargos, ya no hay necesidad de estar preocupados con DirecTV. La polémica no solo involucra al Congreso. La Contraloría General también contrató los mismos servicios televisivos pocas semanas antes del inicio del Mundial 2026 por un monto superior a los 256.000 soles. Así, entre ambas instituciones, el gasto supera el $500,000 de soles y ahora también es objeto de cuestionamientos.
Muy bien, tenemos información en directo con nuestro compañero Óscar Solís, quien se encuentra desde la sede de la ATU. Y es que como ya les habíamos informado aquí en Betel Noticias, a partir de estos días se comienza a usar la tarjeta interoperable para poder utilizar la línea 2 del metro. Así que Óscar tiene más detalles para nosotros, atentos todos quienes usan estos medios de transporte. Estamos contigo, Óscar, cuéntanos. Buenos días, Magda. Así es, informando en vivo para todo el Perú a través de la multiplataforma de Betel Noticias. Como bien has mencionado, nos encontramos en la ATU, pues esta iniciativa de la tarjeta interoperable ya se viene aplicando en una primera etapa. Para ser más precisos, en el servicio de la línea 2 del Metro de Lima, que básicamente permite ya que los usuarios puedan utilizar este transporte que conecta la ciudad a través de 5 estaciones. Para tener más detalles acerca de cómo se viene aplicando esta primera etapa, vamos a conversar con un vocero de la ATU, el señor Eric Reyes, que nos va a dar más detalles acerca de la implementación de la tarjeta interoperable y cuáles son los pasos siguientes, ya que la iniciativa básicamente es interconectar todo el transporte urbano, por lo pronto los más importantes en la capital. Muy buenos días, señor Eric Reyes, bienvenido a las cámaras de Betel Noticias. Buenos días, ¿cómo están? Por favor, coméntenos esta primera etapa de la tarjeta interoperable. Ya básicamente el uso es obligatorio desde el día de ayer, ¿verdad? Para la línea 2 del Metro de Lima. Correcto. Desde el día de ayer, todos los usuarios que hacen uso de la línea 2 deben portar la tarjeta interoperable, tanto para entrar como para salir, ¿no? Esta es una primera etapa en la cual la ATU está promoviendo el uso de un único medio de pago. En efecto, en este momento existen varias tarjetas en circulación, pero el trabajo que viene desarrollando la ATU está dirigido a que en el breve plazo logremos que esta tarjeta sea la llave de acceso a todos los sistemas de transporte. Para eso estamos trabajando este año en lograr el fideicomiso maestro que permitirá pues que los saldos, los ingresos que se tengan por cada sistema puedan ser distribuidos de forma adecuada. El día de ayer nos comentó que ya se hace obligatorio el uso de la tarjeta interoperable en las 5 estaciones de la línea 2 del Metro de Lima. Sin embargo, también nos comentaban algunos usuarios que se presentaron algunos problemas con el tema de la validación de la tarjeta. ¿Podría explicarnos a qué se ha debido, cuál es el proceso, por lo pronto, de adaptación que tiene la ATU para que este servicio ya se pueda normalizar o la gente, en todo caso, se pueda adaptar al nuevo uso de la tarjeta interoperable? Sí, en efecto, el día de ayer comenzó el uso de la tarjeta. Era previsible, teníamos mapeado que se iban a dar este tipo de situaciones. Recordemos que hace más de un año que los usuarios de línea 2 estaban acostumbrados a entrar libremente, como si estuvieran caminando en la calle. Sin embargo, este es un sistema de transporte que en algún momento vamos ya a comenzar a cobrar, pero el paso previo es acostumbrar a los usuarios a usar su tarjeta. Y es importante recalcar que esta tarjeta tiene la más alta tecnología que se está usando a nivel internacional. Quiere decir que la opción de que pueda existir clonaciones no existe. Otro de los parámetros que se ha incorporado en esta tarjeta es un sistema que evita que tú puedas usar varias veces la tarjeta. Tú ingresas y con el anti-passback anula la posibilidad de que otra persona vaya contigo. Por eso es importante recordar de que cada persona que va a ingresar a las estaciones de la línea 2 tiene que tener su propia tarjeta. Esta tarjeta que tengo en la mano es la tarjeta general, la cual la puedes adquirir en las boleterías del concesionario de línea 2 o en sus máquinas que tiene ahí la venta. Es importante que luego de que la adquieras, con tu DNI logres la personalización. ¿Por qué? Esto es importante porque de esa forma la información que está en la nube no puedes recuperar tu saldo, ¿no? Si se te pierde, te lo roban, recuperas tu saldo. Otro detalle importante que considero importante mencionar es que existen diferentes
tipos de tarjeta. Tenemos las tarjetas de estudiantes que vemos en este instante, tenemos la de escolares y universitarios. Estas tarjetas son las que te permiten pagar medio pasaje, ¿no? Entonces, si en efecto alguien llega con esta tarjeta, por más que sea universitario o escolar, va a tener que pagar un pasaje entero, ¿no? Por eso es importante. También hemos tomado la previsión de tener las tarjetas de pase libre, que en este caso es para la Policía Nacional y para el Cuerpo de Bomberos. También tenemos la tarjeta que va a ser para las personas con discapacidad que acrediten esta discapacidad con su carnet de CONADIS. En ese sentido, ¿podría comentarnos cuál es el proceso para que las personas puedan adquirir estas tarjetas? Por ejemplo, también en el caso de los universitarios, ¿cómo podrían validar su información y su condición de universitarios? Sí, las tarjetas se adquieren en las boleterías de las 5 estaciones. Tenemos 5 estaciones que son Mercado Santa Anita, Hermilo Galizán, Colector Industrial, Óvalo Santa Anita y Evitamiento. En estas 5 estaciones, el concesionario es el encargado de vender las tarjetas y para el caso específico, por ejemplo, de los escolares y los universitarios, ellos tienen que acercarse con su documento que acredite que son estudiantes. En el caso universitarios, con su carnet universitario, y en el caso de los escolares, con su matrícula. Perfecto. En todo caso, es una acción que se felicita porque con esta tarjeta, al ser intransferible, también nos comentaban que de cierta manera también se elimina esta economía informal que se llevaba de forma paralela con estas personas que revenden entradas a las afueras de las estaciones, en el caso de, por ejemplo, el Metro de Lima o el Metropolitano, ¿verdad? Es correcto. Esta tarjeta ha sido pensada justamente para eliminar a los revendedores y evitar como tú planteas, un comercio informal, ilegal, que causa mucho daño a la comunidad. Considero que es importante mencionar que la Autoridad de Transporte Urbano está trabajando en la implementación del Sistema Integrado de Transporte, un sistema que permite que varios modos de transporte logren tener esta integración. Y una integración tiene varios componentes. Uno es la integración de medios de pago, que este es el caso, es la integración de medios de pago. Luego, a través de esta tarjeta y cuando contemos con el fideicomiso, maestro, vamos a poder tener la integración tarifaria. Es decir, que yo viajo, por ejemplo, en la línea 2, me bajo en la línea 1 y el pago no va a ser la suma de las tarifas, sino voy a pagar un ratio adicional, como se hace en algunas otras ciudades en el mundo, ¿no? ATU viene trabajando también en el tema de la integración física, ¿no?, en coordinación con la Municipalidad de Lima. Se está trabajando la vía expresa Grau, que va a tener una interconexión entre el Metropolitano y la línea 1 del Metro de Lima. Entonces, este trabajo es un trabajo que debió hacerse hace décadas, pero que en ese instante estamos comprometidos por dar estos pasos firmes para que el sistema de transporte en Lima sea de la más alta calidad al servicio de todos los usuarios. Por último, señor Reyes, ¿podría comentarnos cuáles son las iniciativas también que se vienen planteando? En octubre nos comentan que ya se estaría lanzando esta red de transporte que involucra al Aerodirecto y otras líneas de transporte público también. En este instante, la tarjeta interoperable ya está en fase de pruebas en 5 rutas de transporte convencional. Tenemos a Los Chinos, el Urbanito, la 50, Nueva América y Aerodirecto, ¿no? Esto gracias a que en el mes de febrero se entregaron las librerías a diferentes empresas dedicadas a el pago electrónico, ¿no? Entre ellos la empresa AEMUS es la que ha dado el primer paso y estamos trabajando con las otras para que en los próximos meses podamos tener mayor cantidad de rutas convencionales que puedan estar habilitadas con su tarjeta homologada para poder ser leída en los validadores. Muchas gracias, señor Reyes. Magda, entonces con esta información ya tenemos más detalle acerca de la implementación de la tarjeta
interoperable en esta primera etapa para la línea 2 del Metro de Lima y posteriormente se tiene pensado para una red que interconecte el transporte en toda la ciudad. Con esta información en vivo desde Miraflores damos pase a los estudios. Adelante. Muchas gracias, Oscar, por esta valiosa información. Todos aquellos que nos acompañan en la señal de Betel Noticias por radio y redes sociales ya lo saben. Han tenido los detalles de cómo funciona esta tarjeta interoperable y clave lo que mencionaba el representante de la ATU, a quien nuestro compañero Oscar Solís entrevistó. Destacó esto y es que para quienes adquieran la tarjeta interoperable se sugiere, no tienen que ir a personalizarla con su documento de identidad, con su DNI, para que así esta tarjeta se vuelva personal de ustedes y en alguna eventualidad, si ustedes la perdieran, si algo sucediera con la tarjeta, puedan recuperar el saldo que ya le han colocado, justamente presentando también su DNI. Así que eso está muy bien, téngalo presente para aquellos que ya vayan a adquirir su tarjeta interoperable. Muy bien, continuamos nosotros. Ahora vamos a ver qué está sucediendo en las regiones de nuestro país aquí en Betel Noticias. En un operativo policial en Piura se decomisaron 130 barriles de petróleo valorizados en más de 47.000 soles, mientras que en Loreto una joven fue rescatada luego de que se lanzara a un río para evitar un asalto. La Policía Nacional decomisó hidrocarburos valorizados en más de 47.000 soles y detuvo a un hombre durante un operativo en los sectores La Campana y Lote 3, en el distrito de La Brea Negritos, provincia de Talara, en la región Piura. La intervención permitió descubrir un pozo clandestino utilizado para extraer y almacenar petróleo. Los agentes incautaron 65 costales con crudo, gasolina y otros derivados, además de 130 barriles de petróleo. El detenido, José Luis Silupo Morán, quedó a disposición de la policía, mientras la Fiscalía busca determinar el origen del combustible y la posible participación de más personas en esta red ilegal. Por otro lado, en Loreto, una joven de 18 años resultó herida tras caer desde el puente al río Nanay, en Iquitos, luego de enfrentarse a dos delincuentes que intentaron arrebatarle su teléfono celular. Dos policías se lanzaron al río y lograron rescatarla con vida. Fernanda Gabriela Pinedo Tumín fue trasladada al Hospital Regional de Iquitos, donde permanece internada. Un hombre y una mujer fueron capturados como presuntos responsables del asalto y se recuperó el celular de la víctima. Mientras tanto, en Apurímac, dos hombres resultaron heridos después de que un camión de encomiendas se despistara y cayera al río Casinchigua, en la vía que une Chalhuanca con Abancay. Los vecinos rescataron al conductor y a su copiloto y los trasladaron al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay. Con esta información tenemos que cerrar la presente edición de Betel Noticias.